Bien, ¿están viendo la presentación? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. A Hola, ver, profe. Perfecto. Sí, Sí, se sí. ve. Bueno, repasando un poquito lo que estuvimos viendo la clase pasada, recuerden que habíamos empezado a ver algo de dinámica, dijimos que es parte de la física que se dedica al estudio del movimiento propiamente dicho, y los efectos, o perdón, quién la causa y qué efectos genera ese movimiento. En cierta medida tratamos de explicar algún fenómeno físico elemental dentro de la naturaleza, que es el movimiento de las cosas. Y de la dinámica, que es una rama que se despliega, por decirlo de algún modo, desde la física clásica o la física mecánica, es la ciencia que obviamente va a estudiar todo esto sobre los movimientos. Habíamos visto algo del concepto de fuerza, habíamos dicho cuáles eran las propiedades de las fuerzas, los distintos tipos de fuerzas que había. Hay una clasificación aún más grande sobre los distintos tipos de fuerzas. No es motivo ahora para estudiarlo, porque si no tendríamos que tener mucho tiempo detallado para esta unidad dinámica y la idea es hacer un par de conceptos y después algún que otro ejercicio. Pero bueno, habíamos visto que existían propiedades, o sea, las fuerzas tienen propiedades, ¿sí? Y que existían distintos tipos de fuerza y las podíamos clasificar en cuatro grandes grupos dentro de lo que se llaman fuerzas de contacto y aquella fuerza de no contacto, como puede ser, por ejemplo, la gravitatoria. Dentro de la fuerza de contacto, las repaso brevemente, tenemos la fuerza normal, la fuerza de fricción, que era la fuerza por la cual es una fuerza que se opone al movimiento, siempre la fricción va a tratar de oponerse al movimiento. La fuerza de tensión, lo dice la palabra, es cuando tensionamos algo y tratamos de generar un movimiento sobre eso. Y la fuerza peso no es más que una fuerza de empuje propia de la masa hacia el centro de la Tierra o en efecto de la gravedad, que la gravedad no es más que la aceleración por la cual los cuerpos se ven atraídos hacia la Tierra. Eso es lo que habíamos estado hablando. Habíamos hablado un poquito de este principio de superposición de fuerzas. Habíamos dicho que las fuerzas, según las leyes de Newton, que eran tres, nosotros podíamos definir al estado de inercia como la sumatoria de todas las fuerzas intervinientes dentro de cualquier cuerpo que fueran distintos de cero. Entonces, al ser distinto de cero y ya hay una fuerza actuando sobre un cuerpo, nosotros podemos explicar desde ese concepto de la fuerza el movimiento. Y decíamos que podía actuar una única fuerza o un conjunto de fuerza y tratamos de hacer un poco cómo calculamos. No te voy a silenciar acá. No sé si lo puse. Horacio, ahí está. Gracias, Horacio. No puedo ir silenciar. Ahí los Entonces, estoy muteando. Perdón, Marcos. Chicos, mantengan los micrófonos apagados. Acabo de apagar antes que empiece la clase, ahora. Y sí, tengamos sí, no hay ese drama, respeto. Ceci. Puede pasar que a uno se le pase, por eso pensé que lo podían mutear, pero no hubo chance. Dale. No me molesta, pero sí, sí, seguramente salta el ruido, voy a estar avisando el nombre de quien lo tiene prendido. No hay ningún inconveniente, no me genera molestia. Bien, entonces seguíamos hablando un poco de esto de la dinámica y las tres leyes de Newton, que les íbamos a ver ahora más detalladamente, pero estamos hablando un poco sobre este concepto de fuerza. Habíamos dicho que las fuerzas eran vectores, tenían propiedades esas fuerzas y que tenían una forma de caracterizarlas a las fuerzas. Yo les dije que uno desde la física lo puede entender como un segmento donde va a tener un punto de aplicación, después lo vamos a leer, un sentido, una dirección y una magnitud. Pero antes de llegar a esa instancia, nosotros habíamos hablado de que si sumamos una, dos, tres fuerzas, cuatro fuerzas, lo podíamos hacer por distintos métodos, métodos gráficos, los cuales va a depender de la precisión o de la escala de la cual estemos usando nosotros, y métodos calculables, obviamente, a partir de la matemática y de la trigonometría o conceptos elementales de geometría. Podemos calcular el módulo de la fuerza y por ende, también con álgebra, que es una parte de la matemática, podemos encontrar el sentido sobre una dirección determinada, dado por las coordenadas de esos segmentos. Pero no nos vamos a detallar en eso, no es la intención detallarnos en eso. Sí, quería que ustedes vieran de que la suma de estos vectores, ¿sí? Dentro de este concepto matemático, no es una suma
algebraica como las conocemos habitualmente, ni suma ni restas, solo en una condición, si eran cuando estaban actuando sobre la misma dirección, sobre la misma recta de acción o sobre la misma dirección, pero no sobre distintas direcciones y distintos sentidos. En este caso, como veíamos en el ejemplo, teníamos dos fuerzas, fuerza uno y fuerza 2. Fíjense, las podemos sumar en ambos casos y obtener una resultante que obviamente la magnitud es mucho mayor que ambas dos, pero tiene un sentido y una dirección totalmente distinto a las que están actuando, sí, sobre este eje. Y les había dicho yo también que existe un método también fácil, que es de descomponer cada una de sus fuerzas en sus componentes en X, en Y, y hacer todas las sumatorias en X, hacer todas las sumatorias en Y, y así obtener un único triángulo rectángulo, lo cual por Pitágoras, ¿sí? Que es esta ecuación que nosotros vemos acá, R igual a la raíz cuadrada de todos los R en X al cuadrado más todos los R en Y al cuadrado, me va a dar mi valor del módulo de la resultante, ¿sí? Normalmente, por método gráfico, terminamos encontrando el sentido y la dirección. Entonces, dicho esto, que era lo que habíamos dicho la clase pasada, perdón, o repasado esto, eh, nosotros vamos a definir a esta fuerza como toda causa, obviamente, capaz de producir, modificar, impedir, porque también lo podemos hacer, y o deformar, y esta palabrita, el y o deformar, está bastante lindo, porque no solo las fuerzas generan un empuje, sino que a veces las fuerzas, ¿sí? Determinan cierto grado de acción sobre los materiales y en algunos casos los empujamos y en algunos otros casos producimos su deformidad, que también tiene que ver un poco con la dinámica. Y usted me va a decir, profe, ¿pero por qué? Si yo estoy deformando algo, no lo estoy moviendo del lugar. No, técnicamente no, pero si yo me trato de entender a ese, no sé, por ejemplo, un cubo de metal y le aplico una determinada fuerza para que se deforme, lo que sí estoy generando es un reordenamiento en nivel estructural, lo cual sí hay un movimiento de sus capas, y eso es porque la fuerza logra, ¿sí? Vencer un poco la estructura cristalina de ese sólido. No es un caso para hablarlo acá, pero sí ténganlo presente que las fuerzas obviamente es toda esa causa que puede producir esto. Bien. Eh, lo cual, como habíamos dicho ya en la clase pasada, los elementos que componen una fuerza, y fíjense bien acá, esperen que voy a minimizar esto, tenemos un punto de aplicación que puede ser acá, nosotros lo simbolizamos como el comienzo de este segmento, el sentido es hacia dónde va esa fuerza y cuál va a ser el efecto que voy a tener sobre ese cuerpo. La magnitud, que no es más que el largo que tiene ese segmento, lo definimos así dentro de la matemática, como el largo que tiene ese segmento, lo podemos decir la magnitud o el módulo, y la dirección, fíjense en que es la recta de acción por la cual está actuando. Está bien dicho poner el punto de aplicación acá. También puede ser que si es una fuerza de empuje, el punto de aplicación sea el final de esta flecha, pero es técnicamente lo mismo. O sea, si yo aprieto desde acá atrás o aprieto desde acá adelante en ambos puntos de aplicación, pero teniendo el mismo módulo de la fuerza, es exactamente el mismo efecto. Por eso el punto de aplicación lo único que hace es indicarnos a dónde va a estar accionando esa fuerza sobre el conjunto de fuerzas, sobre el cuerpo en interés. ¿Sí? Entonces esto es fundamental que lo tengan presente como para poder entender un poquito. Bien, vamos a ver un ejemplo para que ustedes puedan entenderlo desde el punto de vista matemático, cómo nosotros podemos calcular un conjunto de fuerzas y poder deducir, ¿sí? Cuál va a ser su fuerza resultante y su movimiento. Vamos a ir a este ejemplo, claro. Lo voy a tratar de explicar rápido. Si alguno no entiende algo que estoy hablando, por favor, desactivo el micrófono y me frena. Pero vamos a un caso hipotético que en el centro de este eje tenemos tres fuerzas, ¿sí? Accionando entre sí. Una fuerza que está en el segundo cuadrante va a tener un valor de la fuerza uno de 250 newton. Recuerden que las unidades de fuerza normalmente la expresamos en Newton, justamente dada por las leyes de Newton, y Newton también termina siendo otra subunidad, son un conjunto de subunidades o submagnitudes, que después si quieren las vemos, pero tengamos presente que siempre la unidad en el sistema internacional es Newton y vamos a hablar de Newton como unidad de fuerza. Entonces fíjense que forma un ángulo de Mira, 53 grados.
con respecto al eje de las X negativos. Sí. Benjamín, ¿quieres decir algo? No, disculpa, tenía el micrófono prendido. No era más. Bien, una fuerza 2, ¿sí? Que tiene un valor de 50 newton, ¿sí? Lo vemos obviamente mucho más chico con respecto a este de 250 newton sobre el eje de las X positivas. Y una fuerza 3 que va a estar sobre I negativo, ¿sí? Sobre el eje I negativo, que tiene un valor de 120 newton, por ende, en magnitud, fíjense en el tamaño, esperen cómo poner el puntero láser así, lo podemos identificar. Eh, es la mitad, un poquito cercano a la mitad de esto. Obviamente que si esto fuese hecho a escala, indudablemente obtendríamos un mejor resultado desde el método gráfico. Bien, ¿cómo podemos hacer para encontrar cuál va a ser mi resultante en la suma de estos tres desde el punto de vista matemático? Bien, desde el punto de vista matemático voy a sumar todas las componentes que están con respecto en X. Por ende, voy a tener una fuerza, ¿sí? Que la puedo descomponer en su componente en X y en Y. Otra fuerza que va a tener su componente en X, que va a ser la fuerza 2. Y mi primera pregunta que viene hacia todos ustedes y se anima a responderles es, ¿la fuerza 3 tiene algún componente en X? No. ¿El No. cero? Bueno, Sí. Sí, sí tiene el Cero. valor cero. El muy bien, origen. va a tener un valor, no la vemos exactamente, no tiene un componente en X porque todo su módulo y magnitud está apuntado sobre la dirección de las ejes Y negativas o sobre las ejes Y, por ende no tiene. Podemos decir que es cero el valor con respecto al eje de las X. Entonces fíjense en acá, tenemos la resultante en X, va a ser F1 de X más F2 de X, que va a ser igual a F2 porque es el mismo valor más F3 en X. Si yo empiezo a hacer ahora un reemplazo en estas funciones, fíjense en que F2, habíamos dicho que era igual a 50 newton, le voy a poner que es igual a 50 newton porque va hacia la derecha, es positivo. F3 no tiene, por eso va a ser 0 newton. Y ahora F1 de X, ¿sí? Es 250, ¿sí? Que es el valor del módulo, y recuerden que el coseno me va a determinar a mí el cateto, ¿sí? Adyacente y la hipotenusa, el cateto opuesto. O sea, si yo quisiera encontrar el cateto adyacente sobre esto, ¿sí? Voy a utilizar la función coseno y si quisiera calcular el cateto opuesto, ¿sí? Sería la proyección acá en el eje de las Y, voy a utilizar la versión seno. Bien, ¿qué ángulo voy a utilizar? Y esto acá si quieren nos podemos detallar un poquito y les pregunto, ¿cuánto es el ángulo total en un eje así en dos dimensiones? Si parto desde acá y doy toda la vuelta completa, ¿cuánto es en grados? 360. Muy bien, 360, espectacular. Bien, entonces si hago desde F2, o sea, desde acá hasta acá, ¿cuánto daría esa media vuelta? 180. Muy bien. 180. 180. Perfecto. Entonces tenemos 90, 180, 270, 360, ¿sí? Ese es el total de ángulos. Nunca voy a tener ángulos mayores a 360, lo cual siempre voy a trabajar con la función seno y coseno. Por eso la función seno y coseno está delimitada entre dos valores, menos uno y más uno, y nunca voy a obtener un valor mayor a uno, ¿sí? Eso en cualquier forma de la calculadora está delimitado. O sea, las funciones seno y coseno son funciones, ¿sí? Tipo onda, donde voy a tener un mínimo y un máximo, ¿sí? Entonces, bien, acá podemos hacer dos cosas. O utilizamos este ángulo, que es 53 pero de carácter negativo, ¿sí? O utilizamos el total del ángulo, que va a ser 90 más la resta de los otros 90 menos 53, ¿sí? Que en este caso serían 37, ¿cierto? ¿Entendieron? Este ángulo, a ver si lo puedo dibujar, perdón, lo vamos a dibujar acá. Este ángulo que tenemos acá vale 37, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, para que yo pueda obtener el valor del coseno y quisiera calcular el ángulo, o sea, el cateto este, vamos a trazar, perdónenme, yo para que ustedes lo vean, vamos a suponer que este es la otra recta,
y yo quisiera usar el 53, si yo hago el coseno de 53 me va a dar un número positivo. O sea, si hago el coseno de menos 53, ahí sí me va a dar el valor en negativo. O uso el menos 53 porque es el que arranca de acá hasta acá arriba, o uso la suma de los dos, los 90 más los restantes hacia ese ángulo, ¿sí? Para llegar a 180. Muchas veces es más fácil encontrar el restante y no complicarnos la vida porque el coseno de menos 127, si uno lo aplica en la calculadora, te va a dar el mismo valor que el coseno de menos 53. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una cuestión de congruencia de ángulos. Este menos 53 es el mismo que perdón, este 53 es el mismo que va a estar acá puesto en el cuarto cuadrante como menos 53. Esa es una función trigonométrica, no hace falta que la sepan. Yo solo se le quería explicar que podemos usar la suma de ambos dos hasta llegar al valor de la fuerza o el mismo que está acá con número negativo. ¿Está? Eso cualquiera de las dos formas lo podemos calcular. Fíjense en que obtenemos 250 por el coseno de 127 o por el coseno de menos 53, vamos a tener un valor de menos 150. Y es lógico que sea negativo porque su valor en X va a estar desde acá al origen hacia este lado. ¿Bien? Sería este vector que estoy marcando con el lápiz y el puntero láser hasta acá. Entonces, bien, ahora me encontré con un vector en R de X que va a ser mi resultante, que va a valer menos 150 más 50 más 0. O sea, me da un total de menos 100. Si quieren, lo vamos a dibujar acá así, en un color, eh, a ver qué color puedo usar, verde. Lo vamos a poner acá en verde. Vamos a suponer que perdón. Vamos a hacer un poquito más grueso. Bien, vamos a suponer que el menos 100, más o menos, lo estoy dibujando a ojo, da por acá. Bien, entonces este va a ser mi resultante en X. Bien, ahora voy a hacer lo mismo con respecto a las Y. Fíjense, voy a tener mi componente F1 en Y, ¿sí? Más F2 en Y, que acá cómo va a dar. 0. Muy bien, cero. Y más F3 en Y, que es el mismo valor, pero con todo el módulo. Entonces, si voy a esta parte de la ecuación, vuelvo a repasar acá con el puntero láser, voy a obtener F2 en Y, no lo tengo, es cero porque solo tiene componente en X, más F3 en Y, que es un número negativo porque va hacia abajo, fíjense en menos 120. Y ahora por descomposición, esta fuerza, mi componente en Y, está acá, ¿sí? Es este módulo. Entonces, ¿cómo le puedo calcular? Igual que como había calculado con respecto a X. Es 250 por el seno de 127, lo cual me va a dar un valor de 200 newton. Entonces, fíjense, mi resultante en X va a ser 200 newton más 0 es 200 menos 120. Obtengo un valor de 80 newton. Lo vamos a dibujar, más o menos si esto era 100, vamos a suponer que los 80 serán por ahí, más o menos. Y ahora obtengo acá dos componentes de mi resultante, ¿sí? De mi nuevo triángulo. Y por Pitágoras, vamos a mostrarles las proyecciones. Lo vamos a dibujar en negro para que ustedes vean. Yo puedo hacer esto así y voy a trazar otra más así. Y ahora, en verde, van a ver mi resultante que va a tener este sentido. ¿Bien? Este valor que estoy simbolizando acá va a ser mi fuerza resultante porque acabo de conformar un nuevo triángulo, ¿sí? Con una componente en X, con una componente en Y y este valor que es el resultante. ¿Por cuál? Obtengo por Pitágoras. ¿Por qué puedo aplicar Pitágoras? Porque tengo un ángulo rectángulo acá, entonces va a ser la raíz cuadrada de la suma de Rx al cuadrado, va la suma de RY al cuadrado. Fíjense, la raíz cuadrada de menos 100 al cuadrado, cualquier número negativo elevado al cuadrado va a ser positivo más 80 al cuadrado, esto me da un total, y aplicando la raíz, de 128 newton. ¿Bien? Ahí está, ahí me siguen. Sí. Sí, profe, Sí, sí. profe. Bien, Sí, perfecto. profe.
Lo único que acá revisa cuando yo hago este cálculo matemático, ya sea que me dé sobre este cuadrante o sobre cualquier otro de los cuadrantes, fíjense en que las raíces cuadradas, y esto es una linda observación, eh, perdón, los cuadrados de cualquier número, ya sean positivo o negativo, siempre me va a dar un número positivo. Lo cual, las raíces cuadradas de ese resultado, si la suma es un positivo, nunca voy a tener una raíz cuadrada de un número negativo, va a tener dos posibles soluciones, ¿sí? Dentro de lo que es la matemática. Porque acá a mí me está dando un número entero positivo, que es 128 newton. Recuerden que este 128 newton solo es el valor del módulo de la fuerza resultante. No me está indicando ni la dirección, no me está indicando el sentido, ni nada por el estilo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, la única forma de poder calcular mediante este método cuál es el sentido y la dirección es terminando de hacer el ejemplo con un método gráfico. Entonces yo puedo decir que la resultante va a tener un valor de 128 newton, ¿sí? Sentido segundo cuadrante superior. Entonces uno lo puede indicar hacia la fuerza, ¿sí? Si no, tendríamos que seguir trabajando, que podremos calcular el ángulo que va a tener ahora esta incidencia y decir que va a tener esa fuerza un ángulo de 141 grados con respecto a las X positivas. Pero no hace falta, y vuelvo a decirle esto, no hace falta, no lo trabajamos y esto ya es para resolver un ejercicio desde la álgebra y no es nuestra intención enseñar la álgebra. Pero por lo menos entendieron más o menos cómo es este ejemplo. Sí. Sí, Bien, profe. Sí, perfecto. Sí, sí. sí. Sí, profe. Entonces, dicho todo esto, que esto lo puedo borrar para que no me quede. Antes de pasar, perdónenme, uy, se me tildó. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, Bien, profe. Sí. sí, se me había tildado. Antes de pasar el sleche de Newton, vamos a hablar de unas cuestiones, pero así muy rápida, que yo lo doy por asentado, pero es muy bueno tratar de entender lo que es otro concepto dentro de la física, que es la cinemática. ¿Y por qué digo tenemos que entender cuestiones de la cinemática? Porque hasta ahora lo único que vamos a poder describir con la dinámica es hacia dónde va el movimiento y solo eso, ¿sí? O sea, con la primera ley, que es el principio de inercia, lo único que podemos describir es hacia dónde se mueven los objetos, ¿sí? O qué sentido o qué dirección va a tener los objetos, dada una sumatoria de fuerzas distintas de cero. Ahora, eso no me va a explicar a mí si va más rápido, si va más lento, si se desplaza a una determinada distancia, si se desplaza a otra distancia. Esos son los componentes que están asociados a un movimiento. ¿Y quién se dedica a estudiar esos componentes? Parte de la física mecánica clásica es la cinemática. Bien. Entonces la cinemática la podemos dividir, ¿sí? Que no es más que el estudio del movimiento en una dimensión, en dos dimensiones o inclusive en tres, y estudia aquellos movimientos que están relacionados al traslado, que los llamamos tipos traslacionales, a los rotacionales, que es cuando se mueven sobre un propio eje, y a los vibratorios, que es cuando tienen un periodo o una frecuencia vibratoria muy parecida a los rotacionales, pero están en su mismo lugar, ¿sí? Entonces, describiendo un poquito esto yo después se lo voy a subir. Vamos a tratar de manera rápida mostrar los elementos correspondientes al movimiento. Bien. Lo primero que tenemos que entender del movimiento es la posición, ¿sí? Y la posición a mí me va a determinar, ¿sí? En un plano, cuál es su punto original y cuál va a ser su punto final. Bien. Dicho de otra forma, imagínense ustedes estar mirando una pared o la que tienen ustedes frente, y vamos a suponer que a la izquierda arriba tienen un imán, esa pared es metálica y ponen un imán y se queda pegado,
y van a poner una posición inicial, no sé, arriba en el cuadrante, y eso es una cuadrícula, y lo van a bajar, no sé si alguna vez jugaron a la batalla naval, que van moviendo sobre los cuadrantes y tratan de generar un movimiento. Bien, lo que tenemos ahí es una posición inicial y una posición final. Bien, cuando nosotros hablamos de posiciones, es el punto por la cual yo voy a encontrar ese cuerpo, ¿sí? Con respecto al desplazamiento, o por lo menos la posición. Entonces ahora ya tengo dos puntos de partida, ¿sí? Un punto inicial y un punto final. La distancia que me separa en esos ambos puntos, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos como el desplazamiento dentro de la física. ¿Bien? Desplazarlo significa cambiar de posición, ¿sí? Normalmente va acompañada de la unidad de medida a la misma medición de una longitud, ¿sí? Porque es una línea recta, y lo vamos a tratar de entender así, ¿sí? Si yo digo, tengo ese imán que está pegado arriba, y que es el punto inicial, y el punto final es una diagonal hacia abajo, y lo mido y hay 3 metros de distancia, bueno, eso fue mi desplazamiento, ¿sí? El objeto se desplazó 3 metros de distancia, ¿sí? ¿Está? Y lo podemos asociar porque es una medida única, ¿sí? Estoy tomando la medida entre dos puntos, y eso quiero que lo tengan presente. Obviamente que en la física, y esto está muy bueno entenderlo, no siempre los desplazamientos son en una línea recta. Eso ustedes más que nada lo saben. Si yo agarro y estoy observando una mosca que está en el mismo punto y vuela de manera aleatoria y cae en el punto final y hizo un montón de curvas, ¿sí? Su desplazamiento en esa posición sigue siendo de 3 metros, aunque su trayectoria haya sido distinta. ¿Estamos? Por eso fíjense que son conceptos elementales, pero hay que tenerlo presente. Siempre vamos a hablar de desplazamiento como la distancia que hay entre dos puntos en el espacio. ¿Sí? Es la única forma que nosotros podemos definir eso. Y fíjense en que el desplazamiento no es más que en una dimensión o en dos dimensiones como la diferencia entre sus puntos. ¿Bien? Eso es lo que nosotros llamamos como posición. Bien. ¿Y esto por qué lo explico? Porque si nosotros tuviésemos en un concepto de medición, por ejemplo, en una carrera de autos, ¿sí? No sé si a algunos de ustedes les gusta la Fórmula 1 o las carreras de autos. Normalmente las carreras, ¿cómo son? En un circuito, ¿cierto? Sí, sí, claro. Sí, profe. Profe. Bien, y el circuito desde la física, si yo lo mirara desde arriba y tuviese la suerte de poder ver la carrera desde una altura determinada y lo estuviese viendo de arriba, tiene una particularidad. La largada, la posición de largada, es la misma posición de ¿qué? De llegada. De Muy llegada. bien. Entonces, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el desplazamiento de Colapinto en la carrera de Miami en la vuelta número 1? ¿Ustedes qué van a decir? Circular. El total Sí, de la pista. el, X el- cantidad el de que recorre metros la o pista, pero kilómetros. desde el punto de vista matemático, si salgo en un lugar y termino de nuevo en el mismo lugar, Cero. muy De bien. cero. Perfecto. Cero. Desde la matemática, o perdón, desde la física, el desplazamiento de él es cero. No importa si hizo una curva circular, si hizo un circuito, lo que sea. Su desplazamiento es cero. Entonces, si ustedes le prestan atención a veces a las carreras a veces nos dicen ciertas cuestiones que están relacionadas con la física. Las carreras no te dicen cuánto es, ¿sí? El desplazamiento que hace el corredor en su auto, sino que habla de la distancia total recorrida por cada vuelta, ¿sí? Entonces la distancia no es más que la suma de todas esas pequeñas distancias que va haciendo cambio a cambio desde que sale hasta que llega al final, ¿sí? Entonces nosotros podemos hablar de desplazamiento y podemos hablar de distancias. Muchas veces es lo mismo, muchas veces no vamos a hablar de lo mismo, ¿sí? Eso para que lo tengan presente, ¿tá? No quería hacer mucho más ruido que eso, porque sí, en el movimiento circular, normalmente
Las distancias tienen que ver justamente con el total de recorrido, mientras que el desplazamiento pasa a ser cero. Bien, eso es posición, lo que nos lleva a nosotros a hablar de desplazamiento, y lo cual nos va a definir ahora la velocidad, que la velocidad no es más que cuánto desplazamiento hice yo, ¿sí? De manera promedio, en función de el tiempo, ¿sí? También de manera promedio. Entonces, fíjense, volvemos al caso de yo que tenía los dos puntos y estaban separados a una distancia de 3 metros, y yo tardé, esos 3 metros, tardé 3 segundos en mover ese imán. Yo voy a decir, bueno, mi desplazamiento es 3 metros, porque tengo mi punto inicial que es 0 y mi punto final es 3, entonces mi distancia es 3 metros, y el tiempo cero va a ser 0 segundos, porque es el momento que tengo el timer, y cuando llego al final lo corté y fueron 3, entonces el tiempo final menos el tiempo inicial va a ser 3 segundos. Y yo puedo calcular que mi velocidad va a ser igual, o mi velocidad promedio en ese desplazamiento es de 3 metros dividido 3 segundos, 1 metro por segundo. O sea, yo me desplace de manera promedio a 1 metro por segundo. Normalmente nosotros siempre hablamos de promedio, de velocidades promedio, y uno a la velocidad le asocia lo que nosotros normalmente andamos, pero fíjense en que este concepto de velocidad no es el correcto, porque cuando uno dice, me voy a Córdoba, no sé dónde son ustedes, pero voy a dar un ejemplo, yo mido de Villa María, me voy a Córdoba, digo, voy a salir, tengo 150 kilómetros de Villa María a Córdoba, desde la autopista hasta la entrada de la autopista. Y yo digo, bueno, voy a ir a 150 kilómetros por hora y debería tardar 1 hora, y lo que menos tardo es 1 hora, ¿sí? Normalmente tardas un poco más, 1 hora 10, 1 hora 15, 55 minutos, no sé, hay un montón de factores. Y usted me dice, pero si yo fui todo el tiempo casi a la misma velocidad. Sí, pero la distancia que hay de acá hasta allá normalmente son distancias medias, y los tiempos son tiempos medios. Entonces, por más que yo vaya a una velocidad que el velocímetro del auto me marque 150, estoy haciendo velocidades promedios, que son tiempos de distancias parciales recorridas o desplazamiento recorrido en función del tiempo. Porque Si no es yo quisiera, constante, ¿cómo? porque no es constante. Porque no es constante, tal cual, ¿sí? No vamos a entrar en detalles sobre los distintos tipos de movimientos, pero tiene que ver un poco con eso, porque también el desplazamiento no es una línea recta. Ahora, si nosotros quisiéramos hablar de la velocidad real o el parámetro real que nosotros quisiéramos hablar sobre esto, tendremos que hablar de la rapidez, que fíjense que la rapidez es la distancia, ¿sí? Medida de manera escalar, o sea, realmente cuánta distancia hay desde un lugar al otro en función del tiempo, ¿sí? Entonces la rapidez a mí me determina, ¿sí? Algo un poco más preciso con respecto a cómo estoy yo viajando o cuánta distancia estoy haciendo en función del tiempo, a diferencia de las velocidades. Bueno, no importa, quédense con el concepto de velocidad, que es lo que a mí me interesa, y rapidez. Bien, como para definirlo. Entonces tenemos desplazamiento, velocidad y rapidez. Y después tenemos un nuevo concepto que tiene que ver con la aceleración, ¿sí? Que no es más que cuánto yo voy cambiando mis velocidades en función del tiempo, y eso me va a determinar a mí, ¿sí? Distintos valores o distintas cuestiones, ¿sí? Hablar de aceleraciones dentro de la física lo podemos explicar también después con respecto a la fuerza, pero sí está un ejemplo bastante claro. Hablar de aceleraciones es, por ejemplo, si yo estoy en reposo y me empiezo a mover a una aceleración constante de, no sé, 10 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora, eh, 10 kilómetros por hora al cuadrado, es muy lento. A ver cómo pudiera ser. Vamos a suponer que ustedes, quiero darle un ejemplo para que se puedan dar cuenta. El concepto de aceleración. Vamos a suponer que ustedes salen de acá de su casa, ahora terminan la clase y se suben el auto y salen muy despacito, ¿sí? Y van despacito y van acelerando y cada vez van agarrando más velocidad hasta llegar a una determinada velocidad. Ese es el concepto de aceleración. Cuánto yo voy cambiando mi rango de velocidad hasta un determinado punto, ¿sí? Si yo tengo aceleraciones más fuertes, ¿sí? ¿Qué voy a sentir yo en el auto?
pregunta de manera genérica, si acelero más fuerte, Que voy a mayor velocidad. bien, ¿vas a ir a mayor velocidad en qué? En menor tiempo transcurrido, Ujú. ¿sí? Bien, todos si manejan un auto saben que si yo de repente piso el acelerador, por eso se llama acelerador, ¿qué hago? Aumento la velocidad muy de golpe, ¿sí? Vamos a suponer que vamos en una recta, ¿bien? Y después yo cuando llego a 100 o a 120 o a la velocidad que ustedes manejan, ahí van regulando el pedal del acelerador. Pero digo, desde que apretan el pedal hasta llegar a esa velocidad, lo que hacen ustedes es lograr mayor velocidad en el menor tiempo posible. Fíjense que la tasa de cambio de la velocidad va cambiando con respecto a la del tiempo. Entonces, antes de pasar y de volver a dinámica, perdón, la pregunta es... ¿Qué sienten ustedes cuando aceleran muy de golpe? Una fuerza de empuje. Muy bien, una fuerza de empuje. Y yo te pregunto, si yo voy acelerando muy despacito, voy a tardar más tiempo en llegar a los 100 kilómetros por hora, porque voy a tardar más tiempo, pero voy a terminar llegando. ¿Cómo va a ser esa fuerza de empuje? ¿Mayor o menor si voy si voy acelerando más despacito? Más Menor, progresiva. constante. Muy bien. Constante. Sí, no importa cuánto es, si es constante o no, pero digo, la fuerza esa de empuje que ustedes nombraron recién, fíjense, si yo acelero de golpe, tengo una tasa de cambio de velocidad en el menor tiempo posible, siento más fuerza de empuje. Si acelero más despacio y llego a esa determinada velocidad en algún momento, significa que yo siento menos fuerzas de empuje. Entonces, ¿por qué con la aceleración siento esas fuerzas de empuje? ¿Ustedes alguna vez se preguntaron eso? Que Gravedad. quiero seguir quieta Por la inercia será por la por la velocidad. inercia. Muy bien, lo acaban de decir ustedes. Fíjense en que acá Por la encontramos inercia. fíjense en que acabamos de encontrar un fundamento físico de lo que venimos viendo, o por lo menos vimos la clase pasada y esta. Si hablamos de dinámica, y hablamos de tres leyes elementales, y hablamos de la primera ley, que le estoy explicando que si la sumatoria de fuerza es distinto de cero, yo voy a tener un movimiento. Cuando yo voy en el auto y acelero, ¿sí? Salgo de mi estado de reposo para empezar a moverme, indudablemente en algún momento estoy sintiendo una fuerza de inercia. Eso significa que hay una fuerza que está haciendo de que yo me mueva, ¿sí? En el caso este, el auto. ¿Quién la hace? El motor traccionando sobre la rueda. Si fueran ustedes en bici, no sé, la fuerza sería cada vez más fuerte que pedalean. Y así sucesivamente en un montón de movimientos. Fíjense en que yo estaría sintiendo la fuerza. O sea, mientras más fuerza haga, mayor va a ser la aceleración. O sea, porque ustedes lo acaban de decir, mientras más rápido acelere, más fuerza de de inercia voy a sentir, o perdón, no de fuerza de inercia, sino fuerza de empuje voy a sentir, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo el concepto de aceleración está ligado a esto, ¿bien? Eh, Creo que nada más, esto después lo subo, estos son los distintos tipos de movimiento, no hace falta que lo veamos, lo vemos rápidamente. Eh, Perdón. Dijimos, desplazamiento, velocidad, aceleración, los tres componentes de un movimiento, de los cuales acá podemos definir dos tipos de movimientos: movimientos rectilíneos uniformes, es donde la velocidad es constante y la trayectoria es obviamente una línea recta. La aceleración es un valor que es igual a cero, no hay aceleración, porque eso qué significa que voy de manera constante a lo largo del tiempo sobre una línea recta, por ende la velocidad es la misma en todo el momento. Cuando yo voy en los autos a velocidad crucero, voy a 100 kilómetros por hora y no hay nada que afecte mi trayectoria. En ese momento, cuando vamos de manera constante, nosotros no sentimos ninguna fuerza, ¿sí? Por eso podemos cebar el mate. Por eso podemos ir tomando mate, no el que maneja, aclaro, sino el acompañante, puede ir cebándose el mate tranquilamente y no va a tener ningún problema con el agua, no se le va a volcar. En cambio, si yo estoy acelerando el auto, normalmente que va cebando mate y le va a costar embocar el agua en el coso. ¿Por qué? Porque dejo de estar en estado de reposo y voy adquiriendo ese empuje, como ustedes dicen, o una fuerza hacia un lado y hacia el otro,
en la cual voy a tener este movimiento. Ese movimiento, cuando tengo una aceleración de manera constante que sea distinta de cero, nosotros lo llamamos movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque cambia de manera uniforme la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo una aceleración y obtengo distintos tipos de curvas. Esto no importa, es a modo de ejemplo, no se los voy a dar para que lo tengan, pero no es necesario que lo sepamos, ¿bien? Lo cual también tenemos no solo el movimiento rectilíneo uniforme y MRV, sino que también tenemos movimiento circular y uniforme, que es MCU, y MCV, que es movimiento circular uniformemente variado, que es una aceleración de manera constante, ¿sí? Eso es lo que describe básicamente gran parte de los movimientos. Después podemos describir a través de un MRV, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, un tiro vertical, que es como yo hago para tirar hacia arriba, un tiro o una caída libre, ¿sí? De cualquiera de ambas dos formas. La única aceleración que hay en este caso, a favor o en contra, es la fuerza de la gravedad y es una constante, fíjense. Y después, a partir de eso y la combinación en dos ejes, puedo definir, por ejemplo, un tiro oblicuo y calcular trayectorias de proyectil y todo eso. Y de ahí en adelante, el universo de la cinemática es amplio y si lo mezclamos con la dinámica, aún más amplio todavía, porque podemos empezar a jugar un poco con las fuerzas intervinientes. Pero todo tiene una lógica, todo tiene una cuestión dentro de la dinámica. Y con los movimientos circular uniformes también pasa lo mismo y aparecen ahí dos nuevas fuerzas, que una es la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga, pero bueno, no viene el caso, están relacionadas un poco esas fuerzas con conceptos de aceleraciones relacionados con la masa o en el punto de posición. Pero no es, vuelvo a decirle, no es el objeto, quería nombrárselo y volvemos ahora a la presentación, así por lo menos podemos hablar un poquito de las leyes de Newton. Bien, entonces, en resumen, la primera ley de Newton, que habla de la ley de inercia, fíjense en que vamos a estar en reposo. Espera, ¿cómo poner acá el mouse? Vamos a definir el estado de reposo cuando la suma de todas las fuerzas es igual a cero y cuando la suma de todas las fuerzas es distinta de cero, estamos en un principio de inercia, ¿sí? Lo cual ahí nos va a dar dos tipos de movimientos, ya sea un movimiento rectilíneo o un movimiento, perdón, rectilíneo uniforme. Ah, y esto se lo quería aclarar. Bien, porque si no, no lo va a entender. Cuando la sumatoria de toda la fuerza es igual a cero, ¿sí? Podemos decir que estamos en reposo. Pero hay una condición que se las dije recién, que es cuando vamos en un movimiento rectilíneo uniforme a 100 kilómetros por hora y no hay efecto de ninguna otra fuerza. Yo les dije que nosotros pareciéramos en nuestra sensación en el auto que estamos quietos, ¿sí? Que seguimos estando en reposo. Y eso es porque vamos avanzando la misma tasa de cambio del desplazamiento en función del mismo tiempo a lo largo de toda esa trayectoria. Entonces, en esa cuestión, la sumatoria de las fuerzas también es igual a cero y podemos decir que el reposo no solo es cuando estamos quietos, sino que también cuando vamos a movimiento rectilíneo uniforme. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la sumatoria de todas las fuerzas, acá no hay nada que lo acelere y no hay nada que lo frene en este tipo de movimiento. ¿Sí? Ahora, cuando esto ya es distinto de cero, estamos en MRV o cualquiera de esos, ¿sí? Eso es el principio de inercia, la primera ley de Newton. Y fíjense en cómo relacionamos la primera ley de Newton y saltamos a la segunda ley de Newton, que es el principio fundamental, donde ahora sí definimos esta fuerza, a las que recién encontramos, ¿sí? A esta sumatoria, vuelvo para atrás, a esta sumatoria de fuerza que es igual a cero, o a esta sumatoria de fuerza que sea distinto de cero, yo lo puedo relacionar ahora con la masa, ¿sí? Y su aceleración correspondiente. Entonces, la segunda ley de Newton establece una relación entre la fuerza que yo aplico sobre un objeto y su aceleración correspondiente. Entonces acá es lógico lo que vamos a tratar de deducir, ¿sí? Porque ya no estamos relacionando la fuerza desde un concepto neto de la fuerza, sino que lo estamos relacionando a un concepto de la masa por el producto de su aceleración, ¿sí? Y vamos a obtener las mismas unidades.
Entonces, fíjense que la segunda ley de Newton no hay ninguna condición en esta ecuación matemática que la haga cero. ¿Por qué? Porque masa, siempre, todo cuerpo va a tener masa, ya sea muy pequeña o muy grande, ¿sí? Y toda aceleración va a ser un número entero, ¿sí? Ya sea positivo o negativo, pero va a ser un número. Entonces, no hay ninguna condición acá que me anule la fuerza o que esta ecuación me la haga cero. Por eso esta es la segunda ley o el principio fundamental. De acá nosotros podemos sacar un montón de conclusiones. Si tengo un objeto que pesa 100 kilos y le aplico una fuerza muy bajita, obviamente que su aceleración en el movimiento va a ser muy baja. ¿Por qué? Porque si la fuerza es baja, su aceleración debe ser baja para mantener esta misma relación. Ahora, si tengo la misma masa de 100 kilos y aplico una fuerza mucho mayor, mi aceleración va a ser mucho mayor para lograr el mismo efecto, ¿sí? O podríamos entender esto como la relación entre las fuerzas y las masas con respecto a las aceleraciones. Esto es un poco hablar de la segunda ley de Newton. Explica un montón estos conceptos, ¿sí? En definitiva, sería que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Sí. Muy bien, tal cual, directamente proporcional a la fuerza. Entonces, yo como ahí te lo dije, no lo quería decir de ese modo con respecto a las igualdades de si es directamente o inversamente proporcional, porque prefiero que lo aprendan desde este otro concepto. A un mismo cuerpo o a un mismo valor de cuerpo de masa, a mayor fuerza, mayor aceleración, ¿sí? A menor fuerza, menor aceleración, ¿sí? Ahora, con una única fuerza o con una misma fuerza, 100 newton sobre distintos objetos y distinta masa, yo voy a obtener la misma aceleración, ¿sí? Lo que va a cambiar es el concepto de la masa, ¿sí? Entonces, fíjense, no es lo mismo empujar algo que pesa 100 kilos, lo cual lo voy a acelerar de una determinada manera, que empujar con la misma fuerza algo que pesa 10 kilos, ¿sí? Fíjense que la aceleración que voy a obtener en eso va a ser mucho mayor. O sea, esta relación entre la masa y la aceleración, si una sube, la otra evidentemente tiene que bajar, ¿bien? De ahí podemos explicar, por ejemplo, no sé, a los muchachos si juegan el fútbol. No sé, bueno, doy un ejemplo un poco tonto, pero para lo menos que puedan entender. Pesamos 80 kilos y vamos a cuarpear contra alguien que pesa 100 kilos. Y evidentemente yo con 80 tengo que hacer mucho más fuerza para tratar de mover a alguien que pesa 100 kilos. O sea, por lo menos para poder moverlo y que adquiere una cierta aceleración. Ahora, si yo peso 80 y voy a cuarpear a alguien que pesa 45 kilos, que es muy flaquito en el fútbol, ¿dónde lo voy a tirar? Y lo voy a tirar 5 metros después que lo cuarpe. Más o menos para que puedan entender este concepto. Después esto llévele una fuerza de empuje, llévele una fuerza de tensión a cualquiera de sus componentes, ¿sí? Pero es más o menos ese concepto. Y la tercera ley de Newton, mm, esperen que quiero, es la ley de acción y reacción o este principio de acción y reacción. Y obviamente que establece que cuando hay dos objetos que interaccionan aparecen fuerzas iguales pero de sentido opuesto en cada una de ellas, ¿sí? Entonces, siempre la fuerza la ejerce alguien sobre otro objeto para poder producir un movimiento. Desde patear una pelota, yo estoy generando una fuerza sobre la pelota que tiene masa y que está en reposo. Si voy a patear la pelota, el principio de acción es la fuerza que yo le ejerzo hacia esa masa, la cual va a salir a una determinada aceleración en una dirección y un sentido y una velocidad determinada y yo voy a recibir, ¿sí? De la pelota hacia mí una fuerza de igual sentido, pero, perdón, de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Y es la sensación que yo tengo de la fuerza por la cual yo le pegué, o sea, esa sensación de dolor que tengo en el pie al momento de pegarle a la pelota. Esa es la fuerza que yo estoy recibiendo de manera opuesta, ¿sí? Lo mismo pasa cuando choco contra una pared, lo mismo pasa cuando me caigo, o sea, el principio de acción y reacción tiene que ver con eso. Siempre, si yo aplico una fuerza sobre otro objeto, voy a recibir una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Bien, si no, no podremos. Marcos, Sí,
pensaba cuando vos hablabas de el auto acelerando y esa sensación de que vuelvo hacia atrás. ¿Eso no sería un ejemplo de acción-reacción? Tal cual, tal cual, es tal cual. Por eso no la quise decir, pero ustedes la habían dicho anteriormente con el respecto al empuje. La fuerza de empuje, la cual yo voy hacia atrás, es la fuerza que yo le di al movimiento del auto que vaya hacia adelante y yo estoy sintiendo la fuerza de acción hacia atrás. O sea, el empuje que yo siento no es más que la aceleración hacia adelante que voy ejerciendo sobre el cuerpo, ¿sí? Y somos Bien, dos cuerpos sería una distintos. combinación de las dos leyes, ¿verdad? De los dos principios, el principio de inercia más el principio de acción-reacción. Sí, tal cual. Lo que vos tenés que entender de la tercera ley, fíjate, es lo que yo acabo de escribir acá. Si yo analizo la fuerza de empuje del auto, tiene que ser igual a la misma fuerza que recibí vos, ¿sí? Pero en sentido opuesto. No hay ninguna Bien, otra condición acá, ¿sí? Ahora, siempre eso tiene que darse cuando interaccionan dos cuerpos, ¿sí? ¿Estamos? O sea, yo perfecto. acelero, el auto acelera y yo recibo la fuerza de empuje, ¿sí? Mirá, te doy otro ejemplo. Si no, no lo podremos explicar, Lucas. Si yo le pego una cachetada a alguien, ¿cierto? Vos haces la fuerza sobre la cara de alguien, ¿sí? Si no tuviésemos la reacción de esa fuerza, yo en mi mano no debería sentir nada. Aún así, sin embargo, cuando le pegué una cachetada a alguien o le pego una cachetada a la pared o lo que sea, estoy sintiendo que eso me devuelve a mí una fuerza. ¿Lo entienden? ¿Entendieron esa parte? O sea, el otro objeto me Sí, devuelve a sí. mí, ¿sí? Por eso, fíjense que son dos cuerpos interaccionando. Uno hace y el otro devuelve. ¿Bien? Bien. Bueno, esto dice un poquito más. ¿Qué hora estamos? No sé qué hora estamos. No vamos a llegar. Esto lo vemos la clase que viene y analizamos estos conceptos, ¿sí? Y después comenzamos con una serie de ejercicios. Vamos a hacer algún ejercicio, a ver, ta, ta, ta. Bueno, esto es más de lo mismo. Eh, En la plataforma virtual de ustedes yo ya subí estas presentaciones, al igual que la introducción a la física. Al final de eso hay un videíto. En la semana le voy a pasar un par de videos, también para que suban unos links de videos, que está muy lindo también como la explican. Y ya la clase que viene nos adentramos un poquito a algún tipo de ejercicios para que ustedes entiendan un poco cómo es una situación problemática y cómo es la física que lo podemos resolver. ¿Bien? Dale, Marcos, muchas gracias. Hasta Bien. luego, Perdón, chicos. antes de cortar, ¿quedó Sí. claro? Sí, súper claro. Sí, profe, sí. Bien, profe. perfecto. Sí, profe. Perfecto. Listo. Gracias. Bueno, Chao, chicos, profe. nos estamos Chao, viendo. profe, gracias. Hasta Nos luego. vemos. Nos vemos, Marcos, Profe, gracias. chao. Chau, Mañana. chau. Hasta luego. Chau, chau. Gracias.